que muy contento por sumar la primera victoria de la historia del filial en tercera división. Que cuentas un poco la valoración como viste tú el partido. Hombre, la verdad es que fue un buen partido. Seguramente que las expectativas eran buenas, pero sinceramente yo creo que se mejoraron con creces las expectativas. Yo creo que hicimos méritos suficientes en un campo complicado, el primer partido, con todo lo que suponía juntarse por primera vez. Y en líneas generales marché muy contento porque estaba convencido y estaba seguro de que íbamos a dar la cara, a competir, pero yo creo que se hizo más de lo que se esperaba de los chavales. La verdad que fue un esfuerzo muy generoso. Tardamos en rematar el partido, de hecho no lo pudimos hacer. Yo creo que un resultado un poco corto para los méritos, y eso conlleva que al final siempre hay un poco de sufrimiento. Pero yo creo que si hubiéramos soñado con un comienzo, pues sería muy parecido a esto que estamos viviendo. Sí, como decías, era la primera vez que se juntaba todo el equipo, había muchos jugadores que venían de dinámica del primer equipo y no estaban acoplados al equipo, al filial. ¿Cómo lo viste a esa gente nueva que lo aproximaban? No, bueno, evidentemente sabíamos que íbamos a tener un apoyo importante de muy buenos jugadores que están en dinámica de segunda B. Sí es cierto que en tercera hay muy buenos futbolistas que son mejores incluso que algunos de segunda B, pero yo creo que compitieron muy bien por momentos incluso hasta como equipo, ¿vale? Yo creo que sí que dimos buenas sensaciones, yo creo que fuimos dominadores un poco. Por lo menos tuvimos controlado el partido, aunque ellos por momentos tuvieron un poco más la pelota, y el rendimiento fue excepcional. Además, el compromiso, la entrega de todos ellos, porque a veces es muy difícil bajar de una categoría superior a una inferior y competir y dar la cara como lo dieron ellos, ¿no? Entonces no cabe otra cosa que felicitarles, porque la verdad que lo dieron todo y el compromiso fue total. Imagino que también era importante que llegase pronto esta primera victoria para la moral del grupo, ¿no? El vestuario, para reforzar un poco la moral del vestuario de cara a esta temporada tan dura como habías comentado antes. Sí, la pretemporada fue complicada, pero bueno, sabíamos o intentábamos visualizar que esto podía llegar, ¿no? Sabíamos que en el momento que empezara la competición íbamos a tener un plus que nos lo darían ciertos jugadores del primer equipo, pero también sabemos que esto es lo que hay, o sea, por esto peleamos y por esto luchamos, ¿no? Cuantos más jugadores estén en dinámica del primer equipo, mejor para todos. Y afortunadamente, bueno, pues mira, hubo jugadores que participaron en el partido del sábado, que ayudaron un poco al primer equipo y que para nosotros el domingo, ayer, fueron fundamentales. Y esto es lo que toca y hay que trabajar en esta dinámica porque es la que tiene que ser y es la dinámica que toca ahora mismo. Entonces, tenemos claro lo que queremos y lo que queremos tiene que ser esto. Pues cada semana pues ver a ver qué jugadores podemos disponer de ellos y la clave, no obstante, van a estar en los que están entrenando habitualmente con nosotros. Tenemos que subirles un poco el nivel, hacerlos competitivos y yo creo que la clave del éxito va a estar no en los del primer equipo, sino en los que están de lunes a domingo entrenando con nosotros habitualmente.